Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy continuamos con el tema de la educación, un tema importantísimo en un país que es líder en la región económicamente hablando. Sin embargo, los resultados en educación, a pesar de los logros del 4%, no se exhiben en las pruebas, en la PISA y otras similares. Y ahora que el gobierno ha llegado a un acuerdo, nos referimos al acuerdo del Ministerio de Educación, que ha aprobado un 10% de aumentos en los maestros después de, bueno, hemos estado todos muy preocupados porque hemos visto cómo las clases se interrumpen por esto de las huelgas en la ADP, que ya nos parece algo como habitual. De manera que esto nos tranquiliza que ya se haya llegado a un acuerdo. Ahí tenemos en pantalla, por ejemplo, cuando el ministro de Educación firma con la ADP un aumento del 10%, como dije, que tendrá efecto en este mes de junio. Sin embargo, hay muchos actores también preocupados porque este 10% aumentará el 67% del total de lo destinado a educación, que de por sí ya es mucho. De hecho, los profesores pedían un 25%, un poco exagerado, ¿verdad? Sin embargo, la paz laboral, la tranquilidad es tan importante que eso nos baja un poco la presión. También es importante decir que, bueno, ya como dije, es un 10% más además del 67%. Para conversar este tema, hemos invitado a dos especialistas en educación. Ellas son la licenciada Jacqueline Malagón, exministra de Educación y asesora de muchos temas en el sector público, en el sector privado, y a la licenciada Miriam Díaz, quien además de socióloga, es especialista en educación y planificación y además es investigadora y activista social. Quisiéramos además hablar sobre las distintas categorías de los maestros. Hay muchas categorías distintas que corresponden sueldos, que hacen cosas. Nos gustaría también hablar sobre estas categorías. Y también quiero mencionar que hace unos meses, quizás ya unos 2 meses, no recuerdo bien, leí un artículo de la licenciada Miriam Díaz en la que ella decía que los pactos en nuestro país, los pactos educativos, están desacreditados porque se firman y se le dan pues prerrogativas, aumentos, lo que fuese, sin que haya un compromiso específico por parte de los maestros que cumplir. Entonces, como ahora ha habido un aumento del 10%, me gustaría también saber a qué se compromete la ADP, los maestros, la comunidad educativa y cómo se reflejará esto en los resultados en los alumnos, en las pruebas y cómo pudiéramos situarnos en un lugar mejor, más arribita, ¿verdad? Porque en algunos somos el último de esta lista. Buenos días, profesoras, me encanta decirle maestras a las personas porque como que tiene una connotación que va más allá de todo. Ser maestra es como lo máximo, claro, siempre y cuando se haga este trabajo bien, ¿verdad? Bienvenidas, doña Jacqueline, Miriam Díaz, a este programa Contexto. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos, doña Jacqueline Malagón, doña Miriam Díaz, de este aumento? ¿Tendremos una paz laboral finalmente en el sector educativo? ¿Tendremos una mejor enseñanza, una dedicación? ¿Qué es lo que está faltando? Porque la sociedad civil, cuando se empoderó y logró este aumento del presupuesto de educación, todos pensamos que iba a verse reflejada en los resultados y no ha sido así. ¿Qué pasa, doña Jacqueline? ¿Cuál es su opinión? Muchas gracias por la invitación de nuevo, Mónica, y gracias, Miriam, por estar conmigo aquí, que coincidimos las dos en la invitación. Yo estoy muy satisfecha con que finalmente se llegó a un acuerdo con la ADP y que ese acuerdo es del 10%, porque estaba muy preocupada si llegaban al 25%, porque llegar al 25%
hubiera sido disminuir el financiamiento de lo que aplica en el aula, de lo que es pedagógico. Y siempre digo, lo he dicho en tus programas y en otros, que la razón de ser de la educación o de la escuela es el aula donde los niños aprenden porque los maestros enseñan y orientan. Claro. Correcto, Miriam. Claro. Entonces, el que, gracias a Dios, el ministro Fulcar manejó la situación y pudo convencer, es la palabra que creo procede, para que aceptaran el 10%, que desde el primer momento él quiso que fuera así, pero la ADP estaba negada. Yo creo que le felicito al ministro Fulcar por haber logrado que no pasara del 10%. Como tú bien dices, el 67% del 4% es el impacto que hasta el 1 de junio ha tenido la nómina en el financiamiento. ¿Y cuál será el impacto con el 10%? ¿Tenemos ese número? Sí, 72, 73%. Wow. Mi preocupación era que si con lo que quedaba, que estamos hablando de un 27%, ¿no? Sería suficiente para manejar lo pedagógico, que es la misión, que es la razón de ser de la escuela y de la educación, y me han asegurado que sí. Estoy muy contenta de que los textos han llegado a la escuela, los textos de primaria. Hace años que no teníamos textos, y en secundaria están ya llegando, falta todavía, están comprándose digital y en físico, cosa que yo pensé que iba a ser todo digital, pero estoy muy contenta de que van a ser mixtos, ¿no? Deben ser mixtos. Las fuentes de conocimiento del niño desde el punto de vista del texto, y eso me tiene muy satisfecha. Ahora, tú quieres saber qué pensamos, si este aumento se va a reflejar en un elemento que le añada calidad a la educación que se imparte en el país. Eso no lo puedo decir, no lo puedo saber, porque el docente que está comprometido y que hace un buen papel, y tenemos un 2.9% en la última evaluación, tú me dirás que es muy poquito, pero hay un 2.9% de maestros excelentes. Esos maestros no necesitan un 10% para ser mejor. No lo necesitan. Eso justamente es lo que me preocupa, que cuando uno ama su trabajo y lo hace bien, no necesita ese 10%. Sí es cierto que antes del 4% los profesores ganaban muy poco. Eso es una realidad. Pero a través de estos últimos años se ha venido aumentando consecuentemente el sueldo de los profesores, de manera que casi son los mejores pagados de lo que es el sector público. No casi. El funcionario mejor pagado en la administración pública hoy es el maestro. Como promedio, digamos. Como promedio. Entonces yo le pregunto a Miriam Díaz. Miriam, cuando tú escribiste este artículo diciendo que no crees en los pactos educativos porque están desacreditados, en este caso, ¿ha habido un compromiso del maestro, del ADP, en cuáles son los puntos que van a mejorar consecuentemente con este aumento? Mira, yo no he visto ese compromiso. ¿Tú lo has visto? Creo que no ha habido. Cuando yo decía o digo que los pactos están desacreditados, es justamente porque esos pactos se hacen sobre la base exclusivamente de momentos coyunturales en que la Asociación de Profesores presiona por aumentos salariales, a lo cual nadie se opone. Yo creo que el centro de la discusión no debe estar en que si los profesores ganan mucho o ganan poco. Yo creo que el centro de la discusión, y eso es justamente lo que alguna gente quiere, que lo que se discute es si ganan mucho o ganan poco, porque nadie gana mucho dinero. Nadie gana mucho dinero, solo los grandes, una élite demasiado pequeña de cualquier sociedad es que gana mucho dinero. El resto gana para ir sosteniéndose y va aumentando con el tiempo sus ingresos y se prepara. El tema está en qué están dando a cambio. Yo no he visto en ninguno de los pactos una meta establecida de mejoría.
Los pactos están llenos de aspectos materiales, la mayoría de las veces, aspectos accesorios y hasta, que eso me da vergüenza, de aspectos elementales totalmente relacionados con el cumplimiento de la función. Por ejemplo, me da vergüenza que aquí un ministro firme un pacto diciendo que los maestros van a cumplir con el horario del trabajo. Sí, yo aquí Pero lo tengo ¿cómo va a inclusive ser reseñado que eso se lleve a un pacto? Eso es elemental. Desde que usted firma un contrato de trabajo, usted está obligado a cumplir con un horario de trabajo. Sí, que los maestros van a tener mayor capacitación, eso es elemental. Que los maestros se cumplir con el comprometen currículum. a cumplir con el currículo. Pero, señor, esa es su función, eso se compromete desde el mismo momento en que entran al sistema a ser maestros. Y si usted va a trabajar a una institución privada, inmediatamente que usted firmó su contrato, usted está comprometiéndose a eso, pero comprometiéndose seriamente, no comprometiéndose en un acto diciendo que... Entonces, yo lo que quiero ver los pactos que digan, ok, nosotros reconocemos el ministerio, el gobierno, yo diría que más que el ministerio debe ser el gobierno, reconoce una mejoría de los salarios o de las condiciones de trabajo, pero la meta de este año va a ser en términos de este y este indicador, indicadores objetivos y medibles, va a ser una mejoría tal. El maestro que obtenga esa mejoría en indicadores de resultados de aprendizaje, es el maestro, la escuela, la regional, incluso eso se puede distribuir en el país para incentivar ¿qué, señores? Incentivar la sinergia colectiva que debe tener todo sistema, de que nosotros nos sentimos que somos parte de este sistema y estamos empujando y compitiendo incluso, compitiendo entre una regional y otra, entre una escuela y otra, entre un grupo y otro. ¿Para qué? Para tener los mejores resultados. Y esos mejores resultados que tengamos se van a manifestar en compensaciones. Pero mientras los aumentos salariales, todos los aumentos salariales son exclusivamente o generalizados para todo el mundo igual, o por razones simplemente de tiempo, que cuando cumplen 5 años, que cuando cumplen 10, que cuando cumplen tanto, independientemente del resultado, eso no va a traer una mejoría en lo que queremos, que es que los niños realmente aprendan en las escuelas públicas. ¿Ustedes creen que hubiese sido un buen momento el actual con este aumento del 10% para darlos en consonancia con los resultados de esos profesores? Darle, por ejemplo, a algunos darle muy poquito aumento, un 2%, no sé, a darle el 10 o hasta el 15 a los que tengan mejores resultados. ¿Ustedes creen que hubieran sido un mejor momento para eso? Bueno, hay una tabla de incentivos. Esa tabla de incentivos llega casi a 17, 18 categorías de incentivos. Y también los incentivos van a subir un 10%. Pero ninguno tiene que ver con los resultados de los niños. Si no además, mal, van a ser... Jacqueline, sí. Ningún incentivo, ninguno tiene que ver con cuál fue el resultado de tus alumnos. O sea, eso, mientras no se llegue a eso, no se puede, porque ¿cómo va a ser? ¿Y entonces en qué se avanzan los incentivos? Porque ¿En tomó tiempo, en curso, antigüedad? por ejemplo, tomé tantos cursos, aquí están los certificados. ¿Pero y qué? ¿En cómo se manifestó eso en los niños? ¿Que tú tomaste esos cursos? ¿En qué se manifestó? Realmente a mí me parece que el tema es que el interés de los niños no está en la mesa de negociaciones. Solamente están dos intereses, y me perdonan que lo diga así, el interés de los maestros, que es lógico y normal que todo grupo profesional quiera progresar, y el interés del gobierno de que lo dejen tranquilo, o sea, de trabajar, vamos a decirlo positivamente, de paz laboral. Queremos que las escuelas trabajen tranquilas, pero ese no se manifiesta en una mejoría de la educación.
Ustedes entonces tienen poca fe, doña Jacqueline, en que este aumento se transmita en un mejor resultado. Yo soy una mujer de mucha fe. Yo siempre veo la botella media llena, nunca media vacía. Y yo tengo esperanza de que la evaluación de desempeño en el aula que se está preparando y se va a conducir ahora, arroje mejores resultados que el anterior, donde mencioné ahorita que el 2.9% de los profesores fue que quedó como muy buenos profesores o excelentes profesores. Muy poco. Yo sueño poquísimo, 2.9% de 100.000 o 150.000 profesores. Yo creía que era 100.000, pero recibí un documento en estos días que habla de que hay 150.000 docentes. Tengo que confirmarlo en educación. Pero ese 2.9 fue del 2017. Del 2017. Ahí fueron evaluados creo que 80, 90.000 profesores. Sí. Ahora pueden ser muchos más. Ahora, Sí. exacto, Esperemos. deben ser mucho más, Sí. porque se han creado, se han construido las escuelas que se pusieron en la tanda extendida. No se ha vuelto a hacer la evaluación. No, está van a hacer lista ahora, para 2017. ya aplicarse. Entonces yo sueño con que los resultados de esta evaluación sean mucho mejor. Pero hay un problema que incide negativamente no voy a decir en los resultados, en el problema educativo como tal, y es el tema de la llamada normativa 0915, que es de la formación docente. Está cuestionada, está cambiándose. Yo favorecía o favorezco. ¿Qué dice la normativa 0915? La 0915 dice que el Estado asume la financiación de la formación de los profesores. Asigna 100.000 pesos anuales para cada estudiante de magisterio. O sea, la carrera, el Estado paga 400.000 pesos por la formación de un maestro. Wow. Me parece excelente, pero si tú priorizas cantidad versus calidad del que ingresa a la formación docente, o sea, a la universidad, me preocupa enormemente que para que entren más al magisterio y las universidades van a recibir más dinero porque cada estudiante representa 400.000 pesos la carrera. Me preocupa enormemente si ese que ingresa a la carrera está preparado para ella, tiene la base. Y no lo hace simplemente por aprovechar la mejor beca. Sueldo. Y mejor sueldo. ¿Y la beca? Y la Bueno, beca. déjeme Porque la beca decirle va que- acompañada, perdón, sí. Miriam, la beca va acompañada de un estipendio que se le da Sí. al estudiante. Se le da de 6 a 7.000 pesos 7.000 mensuales. pesos mensuales. más o 7.000 menos. si viven un poquito lejos de la universidad y 6.000 No, y en muchos casos, en el caso del ISFODOSU, va acompañada de internamiento también para una parte importante, que yo entiendo que es fundamental. Cuando se quitó el internamiento, yo estaba en el sistema educativo en ese momento, en los 90, no estuve de acuerdo, porque creo que la transformación de un maestro integral, total. ¿Internamiento si vive en el interior o aunque vive en la capital? Bueno, no sé si hacen una Todavía diferencia, está, pero no son todos los que son pero todavía internados. existe el internamiento. Pero después del IFODOSU, porque en las escuelas normales se quitó. Sí. Y ahí cayó, no solo por esas razones, no quiero decir que esa fue la única, pero yo sé por los testimonios que recibí de muchas personas que se formaron en escuelas normales y por lo que yo veía, porque en una época trabajé muy de cerca con eso, que traer una persona humilde, pero buen estudiante y eso, y meterlo en un entrenamiento donde todo, hasta el cepillarse los dientes, su aspecto físico, la forma de sentarse en la mesa, todo se le trabajaba, Es todo, cierto. todo. El horario, las bibliotecas, las horas de deporte, Es otra las horas de cosa. todo, era Es otra cosa. El tema de la 0915 es que, yo lo digo en el trabajo que publiqué, es que ese no resuelve el problema a corto ni a mediano O sea, no plazo. resuelve el problema, los incentivos Mira, que se es le la dan. mejor normativa que se ha hecho para la educación aquí. Eso es lo que- Excelente. Pero ¿por qué no resuelve el problema? Porque no tenemos quien
¿No tenemos? ¿Quién llena los requisitos? Simplemente por eso. No pasan los exámenes. De 50, 60 mil, 80 mil aspirantes te pasan 2 y 3 mil. Los otros no pasan. El sistema se ha mantenido en la 0915, solamente han participado 4 o 5 mil hasta ahora en todos los años que tiene desde 2015 para acá. Entonces, a ese ritmo, en términos cuantitativos, no vamos a llegar nunca, porque además, mientras tanto, el ministerio está entrando todos los años 15, 20 mil maestros sin pasar por eso. Y esos maestros, inmediatamente que entran al sistema, adquieren unos derechos. Y no cumplen con estos requisitos mínimos. Unos derechos, sea como sea, y para tú sacarlo de ahí, el problemazo que va a ser. Es decir, la 0915 es un sistema excelente de largo plazo. Yo lo que creo que la forma de cambiar el sistema más rápido, manteniendo la 0915, no propugno porque se quite, sino de largo plazo, es obligando a que cada persona que esté en el sistema ponga de su parte, se faje, estudie de noche, lea, trabaje. ¿Y cómo se hace para lograr sus resultados? Como hacemos todos los profesionales. Porque como debemos hacer los profesionales, todo profesional que progresa en un área, la sociología, la economía, la administración, se faja en buen español. Se faja y dice, mira, espérate, yo me voy a meter por aquí, yo voy a hacer este curso, de noche, yo me voy a sentar en mi casa a estudiar, que es lo último que hay en esto. El resultado este año no me salió bien, pero el año que viene me va a salir mejor porque yo me voy a poner. Pero ¿y tú como socióloga, cómo le metemos eso a la gente en la cabeza? Obligándolos. ¿Haciéndolo cumplir? Haciéndolo cumplir. O sea, obligándolo y ayudándolo, lógicamente. Que estoy de acuerdo con que se apoye. ¿Qué hace una empresa normalmente? Una empresa privada que quiere resultados. Primero, la empresa está enfocada en el producto, servicio o producto sea que dé. Y dice, bueno, para yo vender este producto y venderlo a un precio determinado, tiene que tener calidad. Y aún el producto de bajo costo, como puede ser cualquier producto de uso masivo, tiene que tener cierta calidad porque si no la gente no lo compra. Entonces, para eso yo necesito tener unos trabajadores que me hagan el trabajo bien. Esos trabajadores, ok, yo les doy un apoyo, pero primero yo los recluto que ya tengan las condiciones. Comienza por el reclutamiento con unas condiciones, pero de ahí en adelante cada uno tiene que poner su parte. Hay gente que se queda en el camino, hay gente que nunca aprenden, pero muchos de las personas que llegan a ser líderes, gerentes y líderes en el mundo cuentan su historia y de dónde vinieron, de abajo. Vinieron de abajo y pusieron de su parte. No hay cosa más poderosa que la voluntad del ser humano. Sí. La voluntad de mejorar, la voluntad de servir, la voluntad de ser mejor. Eso es el poder más grande que tenemos los humanos. Y sin eso, si los maestros públicos no ponen eso, ¿por qué los privados lo pueden hacer? Si ya ganan lo mismo o más. Hay un elemento que tú no has mencionado y es que la ADP se maneja fundamentalmente desde el punto de vista político-partidista. O sea, en la ADP compiten por la dirección de la misma, llámese junta directiva o consejo de administración o buró, como le dicen o le decían, no sé si siguen diciéndolo así. El partido tal tiene este grupo de candidatos, el otro partido tiene este otro grupo y el tercer partido tiene otro grupo. Van a las elecciones y es un indicador para cada uno de esos partidos políticos la posibilidad de ganar las elecciones nacionales en función de los resultados de las elecciones en la ADP. Ese punto es muy importante, porque no lo ves es así, cierto. Miriam. Claro, pero hay una contraparte. Vamos a decir que yo siempre digo, lo que es como muy estructural del sistema se va a ir cambiando en la medida en que el sistema mejore de por sí, ¿verdad? Y eso eso debería cambiar algún día. Ahora, vamos a comenzar también porque los funcionarios públicos a todos los niveles no influyan en la designación de sus cuotas de maestros y sus cuotas de policías
y sus cuotas de... No entendí, que de- los funcionarios públicos no incidan en la designación de sus cuotas. ¿Qué quiere decir esto? Sí, Lo que todo el mundo designan. sabe que el sistema educativo tiene sus cuotas, Ah, no, el claro, gobernador, claro, el claro, síndico, claro. el senador, Claro, tienen sus cuotas. los diputados. Sí, sí. La Espérate, ADP. yo voy a llegar ahí, la ADP O tiene por lo su menos que cuota. tengan una cuota que lo llenen con personas Mira, tú solamente califiquen. tienes que hablar con alguien que conozca el sistema educativo por dentro para que te lo diga. Sí. O sea, fíjense que aquí hasta programas han sacado gente que están nombrados en educación o Pero una en pregunta, salud Miriam, pública doña o en la Jacqueline, policía. no pueden llenar porque es más difícil que eso como tú dices, de un plumazo se borre. No es posible que esas personas que postulan, esos que tienen esas cuotas, sean personas que realmente cumplan con... Bueno, Pero lo que claro. pasa, en el caso de Pero- los docentes, en el caso de la designación de docentes para ingresar a la carrera, está el problema de que este año aplicaron 79,000 tantos Sí. y 19,000 calificaron Sí, para el concurso. Es que no o sea, hay. había 79,000 aspirantes, pero que pudieran entrar en el concurso y coger los exámenes y ver si lo pasaban, etcétera. Solamente 19,000. Bueno, y nunca se acaban, ahí sí yo no sé si son denuncias siempre justificadas, pero nunca se acaban las denuncias de que efectivamente no se sigue tampoco El proceso. el orden, porque vamos a suponer que pasaron el examen 19,000. Yo veo por ahí... No que pasaron el examen, que pasaron para tomar el examen. para tomar el califican examen. para ingresar. ¿Y cuántos De los 19,000, ¿cuánto pasaron el examen de ingreso? Creo que estaban hablando de 6 o 7,000, pero que hay que contratar 19,000, porque el ministro dijo que el sistema demanda Entonces, para este nuevo año escolar, los 19,000, pasen o no pasen, Hay que contratar. hay que contratar. Sí, ¿Qué pasa? Entonces se baja el estándar. claro. El estándar se está bajando, se está dejando pasar gente que no pasó el examen. Pero también se oye denuncias de gente preparada. Por ejemplo, da pena que los pocos graduados que tiene el sistema de la 0915, hay unas cifras de que más de la mitad se están yendo al sector privado. Entonces, esa Porque no inversión que ella tienen- dijo ahorita, que se está haciendo en formar esos Se está maestros, se pierde En no para parte. el país, No. porque el sector privado también es parte del Claro, por país y supuesto. yo como clase media también quisiera que mejorara el sector privado, pero se está perdiendo para el objetivo central que es elevar la educación pública. Nos tenemos que ir a la pausa, pero no me quedó muy claro si entonces no hay para llenar el cupo de los que están preparados, pero a la vez hay algunos que sí están preparados y no entran. Me quedé un poco confusa. Nos vamos a la pausa y volvemos con este tema. Miriam Díaz y Jacqueline Malagón nos acompañan en este programa Contexto y por supuesto hablamos de educación. En el segmento anterior hablamos de que unos 19,000, ¿verdad? Tomaron el examen. Pasaron pues 7 u 8, no tenemos el dato preciso, pero hubo que contratar 19,000 porque eso era lo que hacía falta. Sin embargo, ha apuntado la señora Miriam Díaz que también ha habido otros que no estuvieron dentro del concurso y no se contrataron, pero que estuvieron dentro de la ley Dentro del programa de excelencia. del programa de excelencia y no se contrataron. Entonces yo me quedé en el aire porque si hubo un grupo que se contrató sin las capacidades necesarias, entonces, porque no había, ¿cómo es que si hay otro grupo de excelencia y no se contrataron? No entendí. Bueno, hubo una lucha a través de la misma prensa donde las universidades pidieron, creo que INTEC estaba a la cabeza de ese movimiento, de que permitieran que los egresados los primeros egresados del programa de excelencia en la normativa 0915 fueran permitidos a participar en el concurso porque no habían recibido el diploma, pero habían terminado la carrera. Y al haber terminado la carrera, la universidad defendía que sus egresados, que ellos enseñaran que habían pasado, que tenían estas calificaciones, les permitieran tomar el
el concurso. ¿Y por qué no Finalmente, se le permitió? porque no tenían el diploma, no se habían O graduado. sea, yo creo que al final Lo permitieron. dijeron que lo habían resuelto, pero a uno le resultó absurdo que entre una lista de requerimientos, ¿verdad? Dice título. Ok, la universidad te da una certificación de que tú terminaste los estudios y nada más te falta el título. Pero señor, ¿cómo puede haber un sistema que después que invirtió en formar ese profesional le diga que porque no tiene el título no lo puede aceptar? Pero ya bueno, entendí. Era que no tenía el título el y entonces título, esto pero debe de está- modificarse pero porque había ya terminado la está, el concurso fue convocado justo en el momento en que estaban terminando. que está mal también. Tú Entonces sabes. deberían haberlo. Si es un requisito que no puede variarse, entonces deberían haber movido un poco Bueno, los no, No, esa no era la solución. exacto, simplemente es aceptar la carta de que, de la de que universidad. terminó. De la universidad. Pero ¿y qué es lo que es un Porque título, es que muchas señores? veces estas reglas que lo que quieren es asegurarse de que las cosas se están haciendo bien, lo que haces es que ponen un candado y entonces no se pueden hacer como quisiéramos. Pero tú sabes que eso que tú dices aplica al aula, al proceso de la enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo aplica? Nosotros tenemos tantas normas, tantos reglamentos para que una clase se dé en un aula que se desvanece el propósito de que ese docente esté en el aula para que sus niños aprendan. Porque tiene que llenar una serie de requisitos que las normas del ministerio imponen y no es cuestión de este gobierno ni es de todos. No, los incluso gobiernos. yo diría que es cuestión de que queremos que las cosas se hagan tan bien por casos de corrupción que hubo en el pasado, por personas quizás nombradas que no tenían las calificaciones. O fraudes en el manejo de fondos. de títulos, no, Y fondos de títulos, también, sí. que compran títulos Sí. de bachillero, compran títulos de licenciado. Y antes Eso está de darle saliendo la en la palabra a prensa, Miriam, sí, es cierto. Y también recuerdo que creo que fue doña Jacqueline que mencionó que cuando se nombra a un profesor ya para destituirlo porque no tiene las capacidades, el MAP pone muchos candados también. Entonces esto se hace justamente para que por politiquería no se pueda destituir un empleado, pero... Y también estos empleados de carrera que a veces no cumplen con los requisitos y si fueron nombrados de carrera por política o por una coyuntura X, no se pueden destituir. También esto es muy peligroso porque por querer que las cosas se hagan bien, lo que hacemos es todo lo contrario. Entonces tenemos que quedarnos con un empleado que no cumple porque hay un candado para que no se quite. Mira, las leyes de trabajo son muy claras, tanto para el empleado público como para el privado. Siempre se puede destituir un Creo empleado. que tenemos que darle un año de curso cuando son de carrera y después del año de curso, después probarlo otro año, un segundo año, para ver si reaccionó. Y antes de esto, las amonestaciones. Bueno, o sea que puede lo tomar del año de 2 años y curso medio. no lo había escuchado, Sí, no te es puedo así, hay discutir que eso, ver pero eso. bueno, hay el sistema obligatoriamente tiene que tener un sistema de evaluación, ¿verdad? Una vez una persona se determinó que no cumple con los requisitos, se le puede dar una oportunidad, no sé si de un año o de tanto, pero el caso es que llegado el momento hay que destituirlo. Ahora bien, cumplir con la ley significa que tú tienes que liquidarlo, tú tienes que darle todas sus prestaciones y una serie de factores. El Estado liquida. Ese no es el problema. El Estado liquida. Está Sí, liquidando. ese no es el problema ya. El problema es que el sistema, la gran enfermedad de la República Dominicana, en todos los aspectos, si lo vemos ahora con la delincuencia, con educación, con todo, es la falta de continuidad. La falta de continuidad, que tú tengas un sistema que funcione adecuadamente. Cada tanto tiempo se hace la evaluación, cada tanto tiempo se determina quién se puede quedar en el sistema o no. Aquí hay lugares, como el caso de Sur Profundo, donde el 80, el 90% de los profesores en esas evaluaciones se quemaron. Entonces, imagínate tú cómo funciona esa regional. Todos esos profesores de por ahí ya realmente no están preparados. Se hizo algo, se ha hecho algo especial para esos lugares, que yo sepa no. Todo se mantiene como dentro de un ámbito de generalizaciones, porque a mí me da vergüenza y oí decir de que ahora hay una disposición ahí, no estoy segura, no sé si Jacqueline la conoce,
de que entonces exigen que los profesores que vayan a nombrar sean de la región. Pero si se exige eso, ¿cómo se va a mejorar la región? Porque en una región donde la generalidad no está preparada, habría que llevar gente de fuera, darle tener las incentivo, universidades darle que lo hagan. incentivo para llevar gente de fuera para que trabaje ahí, de tal manera que ayudarla a esa región a levantarse. Porque muchas veces esos resultados tan bajos están dados principalmente por esas regiones tan pobres donde no hay condiciones ni siquiera para los profesores. Educa Irving Caraballo. No, Darwin. Darwin Caraballo dijo aquí que ellos estaban haciendo unas pruebas y habían encontrado cómo, yo creo que lo comentamos con usted, doña Jackie, había estudios de excelencia académica con escuelas en el interior, escuelas públicas pobres, comunidades pobres, que se mantenía la excelencia en distintos grados del espectro. De manera que se ve que ahí está funcionando bien la cosa. El caso de la escuela de Consuelo, que es famosa. De Consuelo. Consuelo, en las afueras de San Pedro de Macorís, es un modelo de excelencia aquí o en cualquier sitio. Eso se puede dar en cualquier sitio. En Salcedo, bueno. el centro de Salcedo, que ha ganado premios en la NASA, primer lugar en la NASA de una cosa muy tecnológica, muy avanzada, incluyendo la robótica, es un centro de excelencia en cualquier país. Que la excelencia del mundo. se contagia. Por supuesto, porque yo he estado diciendo, y lo he dicho en tu programa, que tenemos que motivar a la escuela privada, al colegio privado de éxito, porque no todos los colegios privados son de éxito, al colegio privado de éxito, tenemos que motivarlo para que abra sus aulas y permitan lo que se llama en el español común los programas sombra. ¿Qué significa sombra? Yo, por ejemplo, que estaba participaba en la dirección, en la alta dirección de unos colegios, como tengo amigas en los mejores colegios privados, le pedí a las directoras o dueñas de esos colegios privados que permitieran que los directores de esos colegios que yo estaba supervisando, orientando, etcétera, fueran sus directores a los colegios privados de mucho éxito, reconocidos en el país, y lo permitieron. Y esos directores que yo mandé, que ellos aceptaron ir, déjame decirte que todavía hoy mantienen la relación con el colegio donde Yo creo fueron. que eso sería muy buena práctica. Yo estoy recomendándole a las asociaciones de colegios privados que abran sus puertas, que permitan que el docente público... Pero debería ser una acción coordinada con el ministerio. No, claro. Bueno, eso claro. ni siquiera es, o sea, ¿qué te digo? Hay una situación que es cuando tú ves, Jacqueline conoce bien de eso porque los sectores religiosos que se han ocupado de gerenciar muchas de las escuelas públicas, politécnicos ubicados en los barrios marginados de altísima pobreza y de todas esas cosas. Alegría. Los salesianos, tienen por lo general un resultado mucho mejor que otras escuelas. Y cuando tú vas a ver los elementos fundamentales que hacen esa diferencia, señores, son muy simples la mayoría. Tiempo de aprovechamiento en el aula, tiempo de docencia, acompañamiento pedagógico. Acompañamiento, exclusión de la política en la escuela, no es capacidad, sino empoderamiento de la dirección, un director que no tenga poder para dirigir su escuela, sino que sea la asociación de profesores la que se la dirige, no tiene buenos resultados, eso está claro, porque en cualquier profesión no hay nada en contra de los profesores. Claro. En cualquier lugar donde la gerencia no tenga poder y sea una asociación. Incluso se desanima. O sea, es que no puede. No, es que no puede. No puede. El que sabe la realidad de un lugar es el que lo dirige. Nos vamos a la pausa. Volvemos enseguida.
Miriam Díaz y Jacqueline Malagón nos acompañan y hablamos pues de lo que está pasando en las aulas. ¿Qué sería lo más importante después de este aumento salarial a los profesores? ¿Cuáles son esos programas que debemos destinar recursos, atención? Ya hemos hablado de la individualización de cada centro, esto es muy importante. No todos los centros educativos tienen una misma realidad social. ¿En qué ha quedado lo de la tanda extendida, por ejemplo, dentro de este aumento? Y el contenido, que fue algo que se habló tanto de la tanda extendida, que solamente resolvía el problema de que los muchachos se quedaran con un almuerzo y un lugar seguro, bajo vigilancia, pero que no tenía contenido. Un almuerzo no, 4 comidas. 4 comidas. Desayuno, merienda, almuerzo y merienda antes de ir a su casa. Que resuelve bastante. Con respecto a lo que decía Miriam, que estoy totalmente de acuerdo, me viene el recuerdo del ingeniero Gustavo Tavares. Ustedes se acuerdan quién era Gustavo Tavares. Claro, Para mí, Gustavo es el empresario padre de la educación dominicana. Sí. Y Gustavo decía, allí donde hay un buen director, generalmente hay una buena escuela. Pero, ¿qué dice? Hemos estado hablando de mi hija que está terminando el doctorado en educación. Ella dice, mami, mientras no le pongan los recursos que el aula demanda, es muy difícil, aunque el docente sea excelente. Sí. Pero no tiene libros de texto para que los niños se entusiasmen con la lectura. Sí. Si no aprenden a leer bien, y aún aprendiendo a leer bien, después no tienen que leer, ¿para qué aprendieron a leer bien? Porque el que aprende a leer bien y sigue leyendo, va a aprender a lo largo de toda la vida. Va a aprender más allá de la lectura. Durante la pandemia, que no vi que nadie le hizo caso, pero para mí esos meses de encerramiento, primero que ni siquiera clase había, luego que ensayando un sistema. Yo dije, pero ¿por qué el ministerio no se publica se manda a publicar a la carrera varios millones de libritos de lectura para mandárselo a esos niños y se le pone como una tarea que vayan leyendo esos libros? Incluso yo sugerí un libro en específico, que son libros que yo me imagino que ya el derecho de autor debe ser algo generalizado. Como El Principito, por ejemplo. ¿Por qué los niños de escuela pública no se leen ni siquiera un libro al año? Porque no hay libros en la escuela pública. No, pero no hay texto de lectura. Ahora va a haber texto de enseñanza. ¿Pero por qué? Dentro de tanto dinero no se ha mandado. Todavía no hay. Tú me estás hablando de libros de texto. De texto. Bueno, pero es algo que estamos empezando. Exacto. Debemos celebrar que vamos a tener. Ahora texto. Bien, lo celebramos. Pero Jacqueline, ha habido muchos años con libros de texto y han aprendido los niños. No. Porque las pruebas han mostrado, diferentes pruebas y evaluaciones que se han hecho, que le aplican una prueba a los maestros sobre contenidos que están en el libro de texto y en el currículo y los maestros se queman. Entonces, si eso pasa, ¿qué pasa con el niño? Pero que los niños ni siquiera manejen un libro al año, cuando se pueden hacer ediciones económicas, baratísimas, por millones, y que todos los años y en las vacaciones, yo tengo nietos en Estados Unidos y le dan su tarea para vacaciones. Estos son los libros que te tienes que leer en vacaciones. Tú estás en vacaciones, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero a la hora que tú saques el día primero de apertura de la clase, óyeme, da vergüenza. A mí me da una vergüenza cada año cuando yo veo que los niños aquí no van a la escuela la primera semana de clases. Ni la segunda tampoco. Y que el ministerio no pueda resolver eso. ¿Por qué los privados sí van? La escuela privada van desde el primer día. El primer día. Tienen reglas diferentes. Pero no tienen un tú dices el sindicato, primer día porque muchas han puesto un lunes, pero ya el martes están ahí. Sí, es cierto. Pero ¿por qué no se le pone ese primer día una evaluación de la... Claro. Algo obligatorio. Porque por ahí se comienza, por el horario. Algo obligatorio. El ministerio puede decretar el día tal que comienza la clase, ese día se le va a aplicar a todos los alumnos un formulario, tal cosa. Vamos, yo no quiero entrar en de detalle. Evaluación, simplemente que tenga una nota. Obligatorio. Y la primera semana entera
va a estar llena de talleres obligatorios, talleres de orientación, talleres de diferentes áreas que se van a dar el día 1 el día 2, el día 3, el día 4, el día 5. Obligatorios. Niño que no asista a eso. ¿Por qué no se hace? Niño que va a perder. Porque no hay No hay voluntad. voluntad. Pero, no hay voluntad de yo de traje el aplicar tema de los libros de lectura. No es solamente el libro de lectura de lo que carece el docente bueno en el aula. Es que no tiene cartulinas, es que no tiene lápices de colores, es que no tiene hojas de papel. Y no da con el 4%, no alcanza para Yo esto, porque creo- tenemos un presupuesto Yo creo sustancioso. que sí. La preocupación que yo tenía del impacto del aumento del 10%, que ahorita dije que va a quedar en un 72-73% la nómina sobre el 4%, me han asegurado que hay dinero para la parte pedagógica, que es la esencia, ¿no? Que es lo que nos interesa, para que los niños aprendan. Pero el docente bueno no tiene los recursos indispensables. Desde para el que 2013 esos recursos existen. ¿Por qué no están llegando? No sé. Bueno, pero no están. Desde el Estoy diciendo que no 2013 está. pusieron 200 y pico mil millones de pesos anuales. Y ahora mismo este año son 231 mil millones de pesos. Pero no está llegando. Bueno, eso es lo No que se están los comprando maestros los siempre dicen materiales. que le carecen de todo eso, ¿verdad? Es que lo La estoy ADP diciendo porque dice carecen de eso. Y eso aparece de que en los pactos educativos. O sea, hay otra eso cosa. es como una subcultura, lo que nosotros en sociología le llamamos la subcultura de la indigencia. Mientras los titulares que salen en los periódicos en este país sobre el tema educación sean titulares referidos a que si las escuelas tienen filtraciones, si los maestros comenzaron las clases, si no llegaron los libros, si los niños están recibiendo unos uniformes que no sirven, Nos quedamos si en el la desayuno superficie. escolar le está haciendo Que es daño. importante, por ¿Qué supuesto. te dice? ¿Qué diría una persona que venga de fuera y los titulares que vea de educación sean esos? En vez de estar saliendo titulares de la meta nacional es que este año de un promedio de 3.5 que sacamos en tal prueba, vamos a aumentarlo a 4. Y el año que viene a 4.5 y el otro año a 5. Quizá porque eso no se sabe cómo hacerlo. No, se ¿Cómo que sabe no se cómo sabe? hacerlo. Se sabe cómo hacerlo, para que no se Aquí invierte se sabe cómo en eso. hacer todo, porque aquí han venido asesores y hay... Oye, y pero hay si se el sabe país cómo va a hacerlo y estudiar. tenemos 10 años en tenemos esto. asesores como doña Jacqueline, tenemos muchísima gente que sabe cómo hacerlo. El tema es concentrarse en hacerlo y enfrentarse a las consecuencias de la ruptura de un sistema sin consecuencias a un sistema con consecuencias. Eso es una ruptura que si un gobierno no está dispuesto a pagar el costo de eso, yo no digo que va a ser de un día para otro, y que tú saques de que todos esos maestros que no están calificados de un día para otro, porque, No tiene a quién poner. ¿y cómo lo vas a sustituir? Porque Si no hay es con que el qué. cambio en educación toma una generación. Y una generación es de 15 a 20 años. Por eso, Sí, quizás estamos siguiendo un ritmo normal. ¿Es así o no? No. No, pero si hubiéramos, cuando estaba doña Jacqueline en el 90, si hubiéramos comenzado a, No, de me refiero a verdad, después del 4%. a hacer esos cambios. Bueno, sí, pero el 4% no es el único factor, señores. Porque maestros dieron clase en nuestro pasado debajo de una mata y aprendieron. Busquemos Sí. las referencias de personas que hoy son profesionales, que se educaron al final de la era de Trujillo, a principios de los años 60, 70, cómo era que se educaban en esa época. Ese es un factor, y un factor de la modernidad que hay que atender, pero no es el único. Porque con un lápiz y un cuaderno y el librito con mantilla y el qué sé yo qué, se aprendía a leer muy bien y a escribir muy bien. Entonces, Yo siempre digo, Mónica y Miriam, que los maestros que yo tuve, yo no sé si ganaban o no ganaban, porque cuando yo estaba en la escuela y yo fui muy buen estudiante, lo digo con orgullo, eran profesores de una vocación y de un compromiso.
Óyeme, lo que yo sé. Jacqueline, yo no sé, tú seguro que fuiste a escuela privada, porque yo no fui a escuela pública. Y eran Yo muy fui buenas. a escuela pública. Yo nunca estudié en colegio. Yo no conocí la escuela pública. Mis padres hicieron un sacrificio enorme para poder pagarme lo que en ese y usted entonces correspondió, que quizás era, ahora no pasa. sí. Sí, y nosotros los 4 fuimos a escuela pública. Porque Y en mi todos casa son no hubo profesionales excelentes. Ajá, y aprendimos a leer muy bien. Es que antes la mayoría de las escuelas eran públicas también y funcionaban. Pero no solamente eso, es que el profesor no trabajaba porque le pagaban. Es que te digo que yo no sé si ellos tenían una remuneración, tienen que haberla tenido. Por supuesto. Pero eso nunca salía en los periódicos, nadie estaba luchando También la vida por era mejorar. distinta, todo era más barato, el dinero alcanzaba más. Sí, pero tú sabes algo, yo era éramos menos. Yo hablé muchas veces en la Cámara Americana de Comercio y cuando digo muchas veces me refiero 5 o 6 veces me invitaron y yo clamaba por mejores salarios para los profesores y pedía a gritos mejores salarios. Definitivamente pero nunca pensé que iba a llegar a este nivel. Exacto, era urgente mejorar claro. el salario de los profesores. Lo que pasa es que, Y sus como dice condiciones de Miriam, vida. no ha habido compromisos que equilibren esto. Se nos acabó el ¿Y tiempo. no ha habido límite? Se nos acabó el tiempo. Nos queda mucha tela que cortar, pero simplemente Educación esperamos. siempre es así, el tema educación. Es tan continuo. apasionante. Esperamos que de ahora en adelante por lo menos no haya más huelga de maestros y que los maestros lo den todo y se comprometan a que nuestros alumnos aprendan y dejemos esos últimos lugares en las encuestas internacionales. Gracias a Miriam Díaz, a Jacqueline Malagón y a ustedes, amigos, por sintonizarnos. Ellas se quedaron con deseo de seguir conversando. Yo hubiera querido decir algo. 30 segundos. 30 segundos. El estudiante pobre no es verdad que no aprende. El Leo Aleirón tenía una investigación en curso que no la pudo terminar porque lo cancelaron, donde demostraba que 30 y pico de escuelas de la mayor pobreza sacaron mejores notas que todos los colegios bilingües que estaban en el quintil 5. Y esa es nuestra apuesta. Y esa es nuestra apuesta. Yo insisto en que el dominicano no es bruto. El niño dominicano. Pero claro que no es bruto. De nada. hecho, por eso estamos de los mejores lugares en Latinoamérica. Nos despedimos por hoy. Será hasta la próxima. Sí.